bien. Además es colombiana, igual. Solo él lo tiene. Bueno, sí. Ok, vamos a empezar. Al rato te busco. Bueno, sí. Estamos ya comenzamos, Oscar. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al Seminario de Investigaciones Intuitivas Interdisciplinares, que en nuestra primera sesión del segundo semestre tenemos el honor de la visita de Liliana López Borbón, reconocida gestora cultural, que voy a presentar rápidamente. Es licenciada en Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó la maestría de Comunicación en la UNAM. Se ha desempeñado durante más de 20 años como gestora cultural, académica e investigadora en políticas culturales para el desarrollo y la construcción de ciudadanía, entidades públicas, sociales y privadas. Fue asesora de comunicación y subgerente de imagen de Ciudad en el programa de Cultura Ciudadana de Bogotá, 95-97. Entre otras cosas, directora de Red de Fábricas de Artes y Oficios del 2007 al 2010, dependencia donde también se desempeñó como directora de planeación del 10 al 11, recibió la beca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Claxo, entre otros reconocimientos, y cuenta con diversos textos publicados en libros y revistas iberoamericanas. Participa como docente en programas de pregrado y posgrado en gestión cultural en México, Bolivia, España y Argentina. Ha sido invitada como conferencista en Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Uruguay. Entre una larga trayectoria como gestora, docente y conferencista de gestión cultural. Pues bienvenida, Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos, por la generosidad de tu tiempo, de tus ideas. Y bueno, pues aquí tenemos al grupo que está llegando tarde, pero ahí vienen llegando, van a acabar llegando todos, espero. Y si no, pues todos por la transmisión de Muchas internet gracias, José Miguel. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A Mónica también, qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar sobre un proceso que, digamos, en las dinámicas en las que he trabajado, tiene una suerte de recorridos y una suerte de procesos, sobre todo una reflexión fuerte que hice en el tiempo de pandemia, donde me di cuenta que faltaban mapas y que el mapa es distinto a la cartografía. Ustedes lo saben de memoria, la cartografía es una imitación del territorio, la cartografía es una imitación y el mapa es una abstracción. El mapa es una invención, diría Borges. El único mapa que se parece al territorio sería del mismo tamaño del territorio. No hay forma, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer los mapas me di cuenta que nos faltaban geografías, y en plural, hablando de lo que es la geografía crítica, ¿no? Las otras estructuras de pensamiento. Ahora veremos por qué los mapas nocturnos, pero voy a empezar por aquí. Cuando se habla del liberalismo individualista, de lo que estamos hablando es de un ciudadano que quiere tener propiedad privada y quiere tener derecho a esa propiedad privada, a competir y acumular. Y por el otro lado, el ciudadano que se había planteado, si es que era un ciudadano, que se había planteado el socialismo, después comunismo real, pasaba por una idea del proletario. Y Chantal Mouffe y Laclau van a hacer una gran crítica a ese proceso y van a decir, las personas no son solamente proletarias, son hombres, mujeres, tienen edades, tienen razas, lugares de origen, ¿no? Esa estructura dura no da para pensar en el bien común. Y Chantal Mouffe va a ir mucho más lejos y va a decir, en el retorno de lo político, que lo que necesitamos es que las personas ejerzan las responsabilidades de la vida pública y no solamente que reciban derechos, no solamente son sujetos de derechos, sino constructores de procesos.
esa idea que ella va a tener, que tiene que ver con el pluralismo democrático, ya van a ver para dónde voy, da para la construcción y la creación de una serie de laboratorios ciudadanos en distintos lugares del mundo. Yo tengo un laboratorio de construcción de ciudadanía. ¿Por qué construir ciudadanía? Porque construir lo común, construir lo plural, construir pensamiento crítico y posibilidades juntos implica procesos de reflexión y toma de responsabilidad. La mayoría de las personas creen que el espacio público es un lugar de tránsito, que ni siquiera hay que cuidarlo, que le toque el Estado, que no, y los otros quieren que sus centros comerciales funcionen perfectamente y creen que el mundo es un lugar de consumo y que la libertad es consumir y no es la libertad de estar, ¿no? Estar como proceso. Entonces, en ese crisol de procesos de laboratorios ciudadanos que tenemos, el mío de construcción de ciudadanía desde la gestión de lo cultural, acuñamos una palabra que es la palabra futuribles, futuros posibles. ¿Cómo construir, y aquí empiezo a delinear gestión cultural, tiempos y espacios públicos para imaginar futuros posibles juntos? A diferencia de los futurables, que son los que producen los medios de comunicación, las máquinas de la imaginación, las fábricas del orden, como les llamaba Foucault, ¿no? ¿Cuáles son esos? Los deseables. Ay, yo quiero viajar a París. Ay, yo quiero un BMW. Ay, si yo no encuentro el hombre de mi vida, moriré. Porque la jaula de la domesticación, del amor romántico y del consumo no les deja ver más allá de sí mismos, ¿no? Entonces, a todos en general nos da, incluidos, una palabra muy bella que me encontré este año, que es la futuralgia, la neuralgia del futuro. Ya pensamos que lo perdimos y que está fuera. Es el duelo anticipado del futuro. Entonces, ni una ni la otra. No puedo crear futuros posibles, los futurables no me funcionan porque cada vez me precarizan más, nos quitan el trabajo, no nos dan pensiones, no tenemos seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya estoy en futuralgia. Y pues ya sabemos desde la posguerra, por el punk, eso no se puede, ¿no? ¿Qué implica esto? Que al tiempo se ingresa, no que el tiempo está. Pero ¿desde dónde vamos a ingresar? O cómo vamos a armar las piezas del tiempo. Y aquí hay una cosa importante, luego lo voy a volver a mencionar. Pero no es solo ingresar al futuro como si el futuro quedara adelante y el pasado quedara atrás. Eso no existe. El tiempo lineal es una invención del capitalismo. Bueno, de la modernidad realmente, no del capitalismo. Entonces, ¿cómo cambiar la mirada sobre el tiempo? ¿Cómo ingreso a los pasados y a las memorias para actualizarlas y que tengan sentido ahora? ¿Cómo ingreso a este presente que estoy viviendo? ¿Cómo ingreso a los tiempos? La gestión tiene que preguntarse por dónde ingresa. Y realmente nos han acostumbrado a que el ingreso está depositado en unas instituciones, ¿no?, que fueron creadas para el orden del pasado, los museos, el orden del presente, los centros culturales, el orden, incluso los libros y las formas de ordenarlos, son sistemas, no de infinitos posibles o de futuros posibles, sino de domesticaciones posibles. Lee esto, no lees aquello. Si no has leído esto, no entenderás aquello. Las rutas ya están marcadas, por eso las travesías. Estabas mirando. Hay un autor, Jesús Martín Barbero, ya murió, gran intelectual del mismo grupo de Néstor García Canclini, el español, vivió en Colombia casi toda su vida, tuve el honor de ser su alumna, y él hace una tesis de doctorado en Lovaina, dirigida por Paul Ricoeur, que se llama De los medios a las mediaciones, ¿no? Explicar lo popular, los populismos, los medios de comunicación. Eran épocas de transnacionalización, no eran épocas de globalización. Y él va a decir, estamos trazando en la comunicación una suerte, en la comunicación social, en el estudio de los medios, en el estudio de las mediaciones, una suerte de mapas nocturnos. Tenemos que cambiarnos de lugar. ¿Por qué? Porque estamos preguntando por la dominación, pero haciendo teoría del consumo.
El consumo cultural te da y te genera una mejor ciudadanía, una mejor persona, una mejor, ¿no? Y creemos que nos da estatus. Yo sí sé de arte y voy a la galería y miro así. Y platico, soy curador, yo sí sé, ¿no? El problema del estatus es gravísimo. En parte porque en la estructura del pluralismo democrático, en serio, todos somos iguales. Ni unos son más creativos que otros, ni unos saben más que otros, y aunque sepas más, eso no te hace más humano. ¿Dónde está el proceso de humanización en curso? Entonces, la propuesta un poco, hablando también de Ernesto Laclau, por supuesto de Foucault y de Oscar Landi, cómo empezar a cambiar de lugar, porque además la lógica diurna de lo que sí vemos desde la crítica no es suficiente. Ni nos están alcanzando siquiera las palabras. Por eso el dispositivo estético es tan importante para encontrar desde dónde ingresar con pensamiento crítico a una realidad que nos desborda. Y esta propuesta de él me parece muy interesante. Los márgenes, que es donde nosotros nos movemos en general, no son necesariamente un tema. Hablemos desde los márgenes, hablemos sobre los márgenes. Son una enzima que debería procesar y digerir todo, ¿no? Entonces, no es volver un carnaval que ya existe, ¿no? En la teoría ya hay quien hace unos sancochos, bueno, unos pozoles maravillosos, ¿no? Mezclan el pensamiento sistémico de la extrema y de las derechas que creen que el humano no existe, con Foucault, y creen que eso es hacer un ensayo crítico de pensamiento sobre el arte. Que día me he leído monstruos de esos son carnavales, prácticamente ni siquiera paganos, innecesarios, como carnavales del consumo. Esa realidad que se desborda requiere nuevos mapas, no para la fuga, sino para conocer o aproximarse a la situación. Eso me imagino que es un tema que ustedes trabajan mucho y evidentemente no se trata de ser actuales. Toca volver a pensar en lo contemporáneo. Y lo contemporáneo, Nietzsche diría, no hay que dejar destellarse por las luces del presente. Hay que ingresar a los tiempos y trazar otras rutas, no hay que ser condescendientes con la época. ¿No? ¿Estamos en guerra? Sí. Estamos en un panorama complicado, digamos, en el trámite ideológico de la polarización, sí. Pero yo, ¿dónde estoy situado? ¿Dónde está situado mi cuerpo? Yo soy el cuerpo, no soy la mente. Ojo, soy el cuerpo, no estoy en el cuerpo, porque eso es decir que estoy o habito el cuerpo, es completamente religioso y confesional. Están diciendo que tienen alma. Y si son solamente la mente, están en el tema secular. Es decir, derivaron el alma en mente y derivaron la idea religiosa en ciencia. Yo soy el cuerpo, ¿no? Entonces, se trata de no legitimar los valores hegemónicos, sino de poder colocarse en ese espacio de la crítica, en este caso, que produce mundos posibles. ¿Cuáles? Los que yo sí puedo hacer. Ay, pero en este mundo tan terrible, ¿qué vamos a hacer? Seminarios como este. Espacios para pensar juntos, para construir juntos, para hacer colectividad, no grupo, no agrupación, sino posibilidad de la diferencia allí donde convergemos. Entonces pensar en las heterocromías y en la multiplicidad de los tiempos. ¿Qué tenemos? Pérdida de utopías. Claro, Tomás Moro cuando plantea utopía, pues es una cosa completamente reglamentaria y absurda. Los mete a todos en una isla, les dice qué hacer, les dice qué pensar, les dice cómo ser, y él cree que eso es una utopía. Esa es la utopía, lo voy a decir claramente, de las derechas y los pensamientos conservadores. Decirte qué hacer, reglamentar todo tu cuerpo, toda tu estructura y que además me sirvas y me reconozcas como algo. Y a eso le llamo liberalismo democrático, realmente liberalismo individualista, porque además los que pueden competir, los que pueden acumular, no son ni el 5% de la sociedad. Pero nos cuentan el cuento de que todos tendríamos acceso. Entonces, va a decir Mark Fisher, es más fácil estar fuera, imaginarnos el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo.
No creemos que existan otras formas, tendremos que inventarlas. Ah, pero eso es volver al comunitarismo, no, pues eso es imposible. Lo que sí se necesita son procesos de capitalismo híbrido y ético. Y no esto que tenemos desde el consenso de 1980, cuando Margaret Thatcher se reúne con Ronald Reagan y deciden entregar todas las partes del Estado que sean rentables para la competencia. Esa es la teoría neoclásica de la economía, donde además volver el Estado mínimo significa que los empresarios pueden competir entre ellos y que iba a haber goteo. Ese capitalismo, ese neoliberalismo ya llegó a su fin. Estamos en épocas de capitalismo extractivo. ¿Qué significa eso? Que antes medio goteaba, ahora todo lo evapora. Por eso todo se precariza, la plusvalía está puesta sobre la mano de obra. Todo, tus emociones a través de Facebook, tus imágenes a través de Instagram, lo que piensas, todo está extraído. Ya ni nos necesitan, para eso quieren un metaverso. Ya ni nos necesitan, ya hay inteligencia artificial funcionando. Tú le preguntas algo y te contesta. No importa ni de dónde viene ni para dónde va. Y tenemos pérdidas de espacio físico, nos turistificaron, venden las identidades, venden los territorios, están hechos para la foto, para la selfie, no para los habitantes. Pues de que el territorio es el lugar donde construimos nuestra identidad y desplegamos nuestra ciudadanía. Es muy importante. Es un espacio político identitario. Eso es territorio. Por eso no se habla de eso. Estamos ya en procesos de desglobalización, ya a punto de entrar en una guerra fría multipolar, no de dos. Y, por supuesto, tenemos unas izquierdas. Fíjense lo que pasó con las izquierdas, que es una de las cosas más complicadas y hoy en día se le llama la izquierda progresista o la progresiva, ¿no? Así casi que despectivamente, la progresiva. Olvidaron que el tema era la lucha de clases, que el tema es material, las condiciones materiales en las que viven las personas, donde en esos casos hay exclusión social, hay discriminación y hay explotación. Miguel Ángel, te puedo pedir que le quites el ploc que me salta en el cerebro. No, es que me hace ploc en el cerebro y se me... Bueno, quedó muy bien esa parte de la transmisión. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que todos somos iguales, que en la estructura de la ciudadanía, yo nazco ciudadano, es decir, desde el momento en que nazco pertenezco a un territorio y me asignan derechos. No antes. Por eso ni la iglesia ni el Estado en el vientre de las mujeres. No antes, nunca antes, solo cuando nazco. Y una vez he nacido, me dan una suerte de derechos hasta los 18 años. A los 18, aquí, en otros países, a los 21, me otorgan responsabilidad completa. Pero si yo llego a contravenir la ley antes de los 18 años, puedo ser juzgado como adolescente, pues con la ley incluso como adulto. ¿Por qué hacer esta salvedad sobre la ciudadanía y este tema importante? Porque en ese sentido no sería necesario dedicarme a las políticas de la identidad. Pero la progresía decidió que el problema era encontrar los derechos de las minorías. Entonces, vamos a hacer una ley para las mujeres, una ley para los afrodescendientes, una ley para los indígenas, y eso que empezó a significar que todas esas leyes están hechas para los que no eran ciudadanos, y se supone que con esa ley ahora ya son ciudadanos. ¿Y por qué no eran ciudadanos? Grecia. La invención de Grecia en el neoclásico, pero la misma Grecia mirándose a sí misma. ¿Quién era ciudadano en Grecia? Hombre, blanco, monoteísta, bueno, normalmente seguidor de Zeus, dueño de medios de propiedad, bueno, de medios, esclavos, por supuesto. Elegante, hombre blanco privilegiado. Y hasta el día de hoy, Trump es ciudadano, para Trump nosotros, no los otros, pinches mexicanos negritos. Para Bolsonaro, la mayoría de los brasileños, las negritudes, las afrodescendencias, no son ciudadanos. Entonces, en esa estructura discriminatoria estructural, que no es solo patriarcal, va mucho más allá, hace que al dedicarnos a las ideas de las identidades, pensemos que la gestión de lo cultural es la gestión de la identidad. No. Es la construcción de espacios para el diálogo intercultural entre diferentes.
es la posibilidad de mirar al otro desde la diferencia y tratarlo y ser como iguales. Y no tratarlo desde el estatus del yo sí soy mujer, yo sí le sé, yo sí tengo, yo sí fui, yo sí hice, ¿no? Ahora, ¿qué va a decir una mujer que es una filósofa muy interesante sobre el tema? Ella es especialista en ética, sobre el tema de las identidades. Ella va a decir, el problema estructural no es que despreciemos al otro por su color de piel, por su ejercicio de género, por las decisiones que ha tomado, o cómo lleva su vida o el lugar donde nació. Lo despreciamos hoy en día porque es pobre. Porque si es negro y viaja con dinero, me cae bien, ¿verdad? Entonces, ella va a acuñar un término que se llama aporofobia. Entonces, uno de los retos fuertes en los que hay que trabajar es el aporofobia. Si hay diferencias de clases, cómo encontramos lugares para el diálogo intercultural. Y en ese proceso lo estético es potencia y tiene agencia en sí mismo. El agente no es el artista, es la obra. Y por eso arte que no es crítico es decoración. Y si es decoración, pues no tiene potencia. Pero claro, estamos hablando de cientos, millones de personas que crecieron, pensando que la Gioconda es arte, porque eso le enseñaron, y que los que producen arte quedan en Europa y este lado se hace artesanía, ¿no? Entonces nos despojaron también el pensamiento. Tenemos el sujeto sujetado, que ya sabemos exactamente que es el que está sujetado por el Estado, por las concepciones de la fecundidad, de la obligatoriedad del trabajo, estructurados por género, desde que nacen te dicen quién ser, cómo ser, qué se hace una mujer, qué debe anhelar una mujer, te meten en la jaula de tu futuro, por eso hablamos de futuribles al comienzo, en esa jaula del futuro tú solamente quieres terminar una carrera, conseguir un marido, tener un hijo, casarte, tener un perrito guau guau, un gatito miau miau, una casita, que nazcan, que apoyar a tus hijos hasta que crezcan, luego pagarles la universidad, morirte y heredar. ¡Qué vida tan maravillosa! Y en esas estructuras crees que la libertad es consumir estereotipos, consumir jaulas. Somos adictos a las jaulas. Terminamos amando las cárceles. Laura Berland va a hablar de una cosa maravillosa, va a decir, la mayoría de las personas viven en un optimismo estúpido. ¿Por qué? No te preocupes, todo va a mejorar. ¿No? El optimismo ontológico es el que se hace cargo cotidianamente de que ese futuro sea posible. No todo de una vez, porque la vida no es una esfera redonda y clara, sino es una estructura de entremundos que hay que ir enlazando. Y Donna Haraway va a decir que estamos matando la continuidad. Ese sí es un problema así como serio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos matando nuestra propia vida y la vida que sigue. La de nuestros nietos, bueno, si van a tener nietos, sus hijos, ¿no? Más allá, digamos, y sí les sugiero que lean a Remedios Zapla, que hace un ensayo muy interesante sobre el trabajo creativo en estos tiempos. Brevemente, aquí solo voy a mencionar una cosa que tiene que ver con el proceso de la civilización de Norman Elias, no olvidar nunca que nos han enseñado que el progreso es una cosa ascendente que va en una sola línea. Y que este progreso ascendente es tener aquello que nos han dicho las fábricas de la imaginación. Ya lo mencioné, no voy a repetir la jaula de la idea de la vida. Los procesos de deshumanización ahora los miramos, pero estamos en un momento donde parece que es la narrativa lo que construye el poder, y no el poder de estructurar vidas con sentido, vidas que tengan la fuerza para ser vividas, vidas dignas de ser vividas. Dirá Emilio Lledó, construir el propio mundo y el mundo como posibilidad, no solamente como pérdida, no solamente como futuralgia. Y las emergencias de lo digital que van generando otros lugares. ¿Cuáles son los extravíos de la gestión de lo cultural desde mi perspectiva? Que parece que todo lo que se hace en difusión cultural es gestión cultural. No, contarle a otros que hay artistas es, digamos, una
un lugar de superioridad donde yo te voy diciendo que es arte. Yo te voy diciendo que sí es y que no es. Por otro lado, cada que alguien se mete a trabajar en gestión cultural le da una enfermedad horrible que se llama eventitis. Así le llamo yo. Eventitis con fiebre de talleritis. ¿Qué vamos a hacer? Un evento. ¿Qué vamos a hacer? Un festival. ¿Qué vamos a hacer? Una exposición. No hay proceso. Sin proceso no hay lugar o estructura de enunciación del nosotros. Sin nosotros, el proceso cultural no tiene sentido. Por eso el museo, no solamente porque Duchamp ya lo rompió desde adentro hace quién sabe cuánto tiempo, pero ha dejado de ser el continente. Se volvió solamente en un contenedor. Contenedor es cualquier cosa. Continente es potencia geográfica. ¿Qué le pasa a los museos? ¿Qué le pasa a los centros culturales? Eso, que no son continentes, son contenedores. Son simplemente sumas de colecciones, ¿no? Entonces, quien entra e ingresa no tiene sentido, y fuera de eso, aquí sí voy a hacer una crítica a algo que preguntaba dentro de la propuesta de la conferencia. Yo no creo que el arte necesite mediadores ni que los museos necesiten mediadores. Si la obra no puede hablar, no puede estructurar interacción, ¿para qué necesito yo a otra persona que me explique? Ah, porque soy tonto. No deberían llamarse mediadores, deberían llamarse potenciadores, imaginadores, indagadores. Entonces yo medio este museo, yo soy el mediador de este museo y te explico qué es lo que aquí está pasando, algo así. Más de la fábrica de no tratamos entonces a la gente como persona, sino como público y numeralia. No nos interesa sino cuántos vinieron, ¿no? Sí, ¿no? Y que ni siquiera qué hicieron, porque estar sentado ahí no es participar. Ustedes pueden estar sentados aquí diciendo, ay, aquí está señora Puerto Rico. Y tú, bueno, eso es la gestión cultural a la izquierda. Y eso tanto, ¿no? O pueden estar pensando en que esta tarde se van a ver con el novio, con la novia, la fiesta que tienen, y están aquí, están participando. Si el cerebro está en otro lado, no. Estar no es participar. Participar es moverse. Es un acto de movimiento, ¿no? Y cuando te llevan en línea recta por un museo o por un espacio, no estás participando. Ahora tenemos datos, para eso sirven los datos. Normalmente las personas solo van 2 veces en su vida a un museo. Cuando están en la escuela y los obligan, y cuando son papás y les toca. Ahora, por otro lado, hay una carencia y una pérdida de la geografía experiencial. No hay geografías de la experiencia, no construimos espacios para que la experiencia se produzca. La experiencia se introduce en el cuerpo, en la vida, en la imaginación. El conocimiento, si no es experiencial, se puede congelar o se puede manejar así como hacen los eruditos. Ni mencionan a uno, mencionan a otro, aquí, allá. ¿Y tu geografía de la experiencia dónde está? ¿No? Entonces, hay que generar otros procesos. Por otro lado, se dice que los centros culturales y la convivencia, ¿no? Lo que producen, previenen el delito, previenen las violencias. ¿Y qué quiere? Pero se echan el discurso, unos discursazazos de la gestión de lo cultural en ese sentido maravillosos, y luego quieren hacer 3 competencias deportivas, 2 showcitos de niños bailando como TikTok, y dicen que con eso los distrajeron para que antes de los 18 no se embarazaran, no hicieran tropelías, ya después de los 18 pues que se casen y que hagan. ¿Cuál es la idea de joven que tiene? No un ser creativo, no una potencialidad de vida, es no te embaraces antes de los 18, no seas idiota, y después de los 18 haz lo que quieras. Y en ese lapso de tiempo hagamos prevención. Y prevención es usar las artes y el deporte como un mecanismo de distracción y no de construcción, ¿no? No de un sujeto sujetado, sino de un ciudadano que ejerce la libertad cultural. ¿Cuál es la libertad cultural? La va a enunciar a Maite Asen en el informe del PNUD del Índice de Desarrollo Humano de 2004. Vivir una vida que tenga sentido
implica decidir quién quiero ser, en qué Dios quiero creer, qué lengua quiero hablar y cómo voy a rendir tributo a mis hijos. ¿Y quién puede hacer eso en medio de tanta domesticación? No, domesticación muy extendida. Nadie se puede elegir a sí mismo, además, porque no se puede pensar de otra manera que como se ha autoasignado ser. Por eso cuando decimos que la gestión de lo cultural es la construcción de tiempos y espacios para ingresar a los pasados, a las memorias, construir presentes para tener imaginación, es que también puedo verme a mí mismo en esos espacios de otras maneras, a partir de aprendizajes continuos sobre la posibilidad de mi expresividad y de mis habilidades para estar vivo, o lo que llaman las habilidades para la vida, donde puedo estrenar ideas, mirarme de otra forma. Ay, yo nunca había bailado, pero no es formar artistas, eso es otra cosa, eso es una especialidad del término. La gestión de lo cultural se mueve en los espacios amplios de la ciudadanía. Todos tienen derechos culturales. No son los derechos culturales para los artistas, que es lo que reclama buena parte del sector. A mí cuando me invitan a esas discusiones ya a mí se me tuercen los ojos. Es como si dijéramos que los derechos de la salud son para los médicos y no para todos los ciudadanos. Lo mismo, los derechos culturales son para todos, ¿no? Entonces hay que revisar cómo voy de tiempo. Bien. Ahora, ¿en qué estamos? Una especie de paternalismo ilustrado donde nos dicen qué es lo comunitario, ¿no? Los semilleros que hay que llevarlos a la eventitis del auditorio. Estamos en una disputa por el sentido, los sectores, el mercado, los gobiernos, es la sociedad civil secuestrada en medio de las narrativas de las derechas extremas, que ahora ellos se apropian de la palabra libertario, sociedad civil, se han ido apropiando de todos los discursos y retorciendo el sentido en estas derechas confesionales, ciudadanos, visitantes, ¿no? Entonces, tenemos un problema serio y es que ahora se dividen entre los que sí le saben a la libertad creativa desde el mercado, todo es mercancía, lo que hay que construir es una economía creativa y cultural que produzca lana, ¿no? Y pues si son artistas, pues que no vivan tan precarios, ¿no? Vamos, con un desprecio fuerte. Todos los que hablamos distinto a ellos, que además conozco esos sectores, nos llaman a todos estatistas, como si yo estuviera aquí defendiendo el Estado. O cuando ya más o menos entienden que uno quiere pararse en otro sitio, esos son los comunitarios. Creen que hay una partida de soñadores idealistas. Entonces, la polarización interna, también dentro de procesos que deberían ser más dialógicos, es complicada porque entre academia y consumo se están creando unos discursos de la gestión cultural que la han convertido en un trámite o económico o público y no en una estructura de pensamiento. Cada vez se habla más de integrar a los ciudadanos y menos de que participen. La estandarización y el aula elitista, ¿no? La hipsterización del mundo y la gentrificación de las estructuras materiales. Ahora, hay un libro de Néstor García Canclini que se llama Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Les sugiero que lo bajen, es gratuito. 177 páginas, una discusión muy interesante de qué es lo que hace el algoritmo, que nos ayuda también a pararnos ahora en ese tema. Y en ese libro, él va a mencionar esta frase de T.S. Eliot que para mí ha sido fundamental hace varios años sobre este tema. Tenemos la experiencia, pero perdimos el sentido, ¿no? Aproximarnos al sentido restaura la experiencia. No es solamente la experiencia, sino la construcción del sentido. Si miramos un poco la historia o aquello relacionado con el arte contemporáneo, sabemos que la performática, la instalación y el archivo son los tres temas, hay muchos, pero esos son los tres temas fundamentales. Entonces, ¿cómo vamos a construir la memoria como experiencia del futuro? Parece una pregunta absurda, como si yo fuera Alicia en el país, pero es una pregunta. ¿Sí? Por lo tanto, hay verbos
Los verbos son los que mueven la vida, no los adjetivos. Cuando la gente les hable solamente de adjetivos, algo está mal. Ojo con eso, o con adverbios. Entonces hay que indagar, hay que explorar, hay que preguntar, hay que revisitar y hay que reticular. Y reticular el archivo, que es reticular la memoria. Manejarla en red, no en propiedad. Manejarla en el nosotros, manejarla en la intersección de la experiencia que adquiere sentido. La memoria no tiene sentido si no es compartida. Entonces, dar una vuelta por aquí, de tal forma que en ese viaje que venimos haciendo, uno de los descubrimientos míos es que gestión no es de la cultura, porque cultura es todo, ¿no? Y además, cultura y naturaleza son diferentes. Y yo no soy biológica, no soy naturaleza también. ¿Cómo me voy a separar de la naturaleza? Que porque creo que por aquí pasa el sentido del mundo. Luego, en el siglo XXI, en plena revolución tecnológica, con las inteligencias artificiales fluyendo, cultura es cultivo. No, bueno, muchas gracias. ¿Y dónde queda la urbanización, la modernización, no? Todas estas estructuras del capitalismo extractivo en el que estamos. Absurdo. Entonces, lo que va a hacer este viaje es interesante porque yo lo encontré en un libro de Néstor García Canclini de 1995 que se llama La globalización imaginaria. Y en el tema de ciudades, él va a citar a Yuna Padurai. Padurai es un indio sociólogo. Me gusta, es la metodología que he seguido yo en mi vida, que es, hago un proyecto, lo reflexiono y produzco conocimiento, y ese conocimiento vuelvo y lo llevo a la experiencia, hago otro proyecto, y así me muevo. Así se mueve a Jun, a Padurai, y él va a decir, el sociólogo, no trabajamos en la sociedad porque la sociedad desborda las posibilidades del pensamiento y la acción. Trabajamos en lo social, allí donde se construyen las posibilidades de estar juntos. Entonces lo que va a decir Néstor García Canclini es, por lo tanto, no trabajamos en la cultura porque lo desborda todo y lo es todo. No hay exterioridad posible a la cultura. Todo es cultura. Todo. Absolutamente todo. Porque todo el lenguaje, además. Trabajamos en lo cultural, allí donde construimos el sentido. ¿Cuál sentido? El de imaginarnos y estar juntos. ¿Sí? Entonces trabajamos en lo simbólico. Simbólico viene del symbalien, es una palabra griega, de origen griego, que significa reunir lo que está separado. Es decir, construimos metáforas y no metonimias, no contigüidades. Todas las fábricas del orden están llenas de metonimias. El mundo necesita metáforas para construir futuros y pasados y presentes posibles. Es decir, tiempos contemporáneos, no tiempos actuales. En ese sentido, y a mí me gusta mucho esta visión de Lourdes Arizpe. Lourdes es una antropóloga mexicana muy grande. Ella es la creadora de la idea de patrimonio cultural intangible, hizo el informe Nuestra diversidad creativa para UNESCO. Y claro, en un mundo que nos tiene perfectamente industrializados, cuerpos industrializados, llenos de azúcar por las mismas industrias, ¿no? Es decir, igual estamos marcados, ¿no? Ella va a decir, la cultura o lo cultural es allí donde está la hoguera, donde late el corazón y podemos pensar juntos para construir imaginación. Es donde está el fuego. ¿Dónde está el fuego? La mayoría tiene el fuego apagado, ni siquiera tiene fuego, son autómatas. Van y vienen, tratan de sobrevivir. No hay lugares para el asombro. La mayoría de los que estamos aquí, si no todos, en algún momento, niños, adolescentes, vimos algo y hicimos, y en ese momento del asombro, ese momento del asombro, que es el momento del fuego, es el que nos trajo hoy a estar aquí juntos. Por eso estamos hablando de lo que hablamos. Porque si trajéramos a los del lado a escuchar, ¿esto se hicieron? ¿Qué producir futuros? ¿De qué? ¿Imaginación? ¿Pero eso qué? Por eso, nunca se trata de ir a decirle a doña Juanita, ay, doña Juanita, usted no sabe qué es cultura.
sino se trata de construir el tiempo y el espacio donde doña Juanita cruza el puente y entra a un entremundo donde se puede sorprender de ella y de lo que allí pasa. Y como es un espacio de lo cultural, es un espacio emotivamente contenido. No tenemos que sentarnos a hablar de la política, lo mal que vamos, del que te pasó. No son espacios pedagógicos, ¿no? Son espacios expresivos. Pero no tengo que darle teoría, que eso es lo que le hacen otro montón de gestores culturales y de artistas. Ay, es que usted no sabe qué es arte, ¿y para qué le tienes que explicar? ¿Quién dijo que tocaba darle una clase de arte o de cultura a una persona? A cualquiera. Hay que hacerlo vibrar. Hay que producir la experiencia y que esa experiencia produzca sentido. Llevo varios tiempo, no va a llevar 10 minutos. Ok. Ahora trabajo en un tema, así, geografías, arquitecturas, porque pienso que la gestión de lo cultural le falta mucho lenguaje, entonces yo voy trayendo de distintas disciplinas, de distintas formas de pensamiento. O'Reilly es el ingeniero que se va a inventar la web 2.0. ¿Sí saben qué es la web 2.0? Antes estábamos en web 1.0, que era la vieja. Desde que aparecen las redes, MySpace, Facebook, etcétera, que tenemos en tiempo real, imagen, voz y todo eso que ustedes hoy en día tienen en sus redes, esa es la web 2.0. Este señor O'Reilly es el que se la inventa. Y él va a escribir y va a acuñar este término que son arquitecturas, bueno, yo hablo en plural, él es singular, arquitectura de la participación. Él dice que hay que construir redes de colaboración y que esas redes, esta es la teoría que hay detrás de la web 2.0, cuando yo entro en una red me vuelvo más complejo, porque mis capas de estructura de ser tienen que comunicarse de manera distinta al grupo familiar, a lo que se llama comunidad como existiera. Ahora les voy a decir por qué digo eso. La comunidad no está hecha en ningún sitio, la comunidad, todo proyecto tiene una comunidad de emergencia, ¿no? Pero la estructura red te complejiza. Ahora, vamos a lo más sencillo. Si ustedes imprimieran hoy todo su Instagram o todo su, no sé, qué red se muevan, ¿de qué tamaño sería ese libro? Libros de hoja. Estamos produciendo información sobre nosotros todo el tiempo. Por lo tanto, ingresamos a nosotros mismos y en relación con los demás de múltiples formas que eran imposibles cuando solo teníamos mundo físico y no dinámica y territorio digital para desplegar otras formas de la ciudadanía y otras estructuras de la identidad. Todo sujeto en una red se complejiza, puede volverse actor fácilmente. La red te permite actancia, no ser el sujeto, ¿no? Y aquí lo importante, digamos, es la posibilidad de actancia. Son espacios para crear inteligencias colectivas, decirlo, y tal vez lo mencione más adelante, esté cerrando, que no emergen inteligencias colectivas donde no hay afectividades múltiples. El afecto es, desde mi perspectiva y experiencia, fundamental para las inteligencias colectivas. Se acelera la interacción, ¿no? Piensen en ese mundo viejo de los abuelos donde tocaba llamar al otro para ver si nos veíamos el sábado, o mañana, o en media hora, y ahora tú tienes aquí, es el mejor aparato de la historia. Tienes el mundo entero aquí. Todo lo que quieras saber lo puedes leer aquí, todo lo que quieras ver, todo. Tus afectos, tu familia, tus amigos de la escuela, tus amigos del kinder están aquí. Es verdad, los míos no. ¿No? Entonces, evidentemente, hay otras formas de acceder y el problema es que estamos tan domesticados que todos los días prendemos este bichito y hacemos lo mismo de siempre. Voy, miro mis redes, miro que no tenga correos. Si tengo una página de arte donde me informo o alguna cosa que me gusta, voy, la leo y no hago más. Así como en la vida cotidiana. Solo voy a los sitios donde domesticadamente estoy acostumbrado a ir. Es decir, no me construí a mí mismo como un ser para la experiencia, sino dejo que la experiencia venga a mí. Si no tengo mapas, si no pinto los mapas como en El corazón de las tinieblas. No sé si han leído El corazón de las tinieblas de Conrad. Joseph Conrad, un gran escritor, un gran navegante, muy preocupado por el Congo belga, cuando mataron más de 10 millones de afrodescendientes
pinches belgas después del ¿cómo se llama? Del Pacto de Bismarck, cuando se repartieron a África para hacer su capital originario. Conrad llega al Congo, le van a mostrar el mapa, pues ustedes saben que los dos imperios británicos dominaron todos los países del mundo menos 22. Ellos son los que hicieron los mapas del mundo, bueno, ellos y los portugueses, fundamentalmente. Y abren el mapa y él cuenta en la novela, preciosa, que el centro de África no tiene nada, está en blanco o en negro. Entonces les tocaba ingresar por los ríos a hacer los mapas, el corazón de las tierras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que no tenemos los suficientes mapas para movernos en esa posibilidad de construir las experiencias para cooperar. Y Berners-Lee va a decir, no basta con esta idea de una creatividad que no se comparte porque nos inventaron, Occidente se inventa el genio. Todos los genios son hombres, todos, la mayoría son europeos, y si es un genio del mundo oriental, pues sale de una lámpara, ¿no? Por lo demás, ¿no? ¿Y qué día escuché a Vico, a nuestro filósofo de aquí, decir que Da Vinci fue el hombre más rico de su época? Da Vinci ni lana tenía, era un cortesano. Entonces nos inventamos historias sobre los genios, nos inventamos, no. Y no importa qué tan febril sea esa idea del pasado, si Vico lo quiere decir que lo siga diciendo, no es el problema. Pero ¿por qué seguir fortaleciendo el patriarcado que deposita en el cerebro masculino, por no decir lo demás, ¿no? La idea de mundo, la idea de experiencia, la idea de conocimiento, la idea de propiedad. Ustedes saben que solo el 18% de las mujeres del mundo tienen acceso a propiedad de tierra. 18%. Ah, pero todos somos iguales. ¿Qué me preocupa? O la gran preocupación, y de dónde viene esto, que tienden a ser retóricas muy exageradas de la gestión de lo cultural, ¿no? Muy exagerada, eso prevenimos el delito, les damos a las personas sentido, bueno, mostramos el arte, generamos, ¿no? Y la verdad, cuando tú miras la gramática, 3 eventitos, ¿no? Una pinche eventitis con 3 tallercitos, eso no es una experiencia que transforme o procesualmente a una identidad o al conjunto de identidades de lo que yo estoy siendo Liliana, me estoy desplegando como ciudadana y como identidad, ni mucho menos va a cambiar el territorio, es decir, no dejo huellas en el territorio que permitan transformarlo como lugar para la imaginación. Entonces, no estoy haciendo sino pura retórica y dónde están las gramáticas. Entonces, tejer arquitecturas de la participación para comunicar las culturas, ¿no? Las diferencias. No es, ay, somos todos tan diversos, no, somos diferentes. Yo miro a los otros desde la diferencia y coloco una raya y digo, somos diferentes. Y además, como nos individualizaron, entonces creemos que es el individuo, el único, no, a mí me toca. ¿Y dónde está tú nosotros? Construye tú nosotros, ¿no? ¿Y nosotros dónde? Y por eso es importante ensamblar convivencias y generar diálogo intercultural. Esto tiene que ver con innovación social, no creo que lo vaya a decir, pero esto sí es importante. Cuando estamos generando proyectos, un proyecto no es un protocolo de 5 páginas que dice, este proyecto sería, el objetivo general de este proyecto es, eso es un protocolo. El proyecto son las series de mapas y acciones de navegación dentro de esos mapas que realizo. La primera pregunta cuando voy a empezar una navegación, ¿cuento conmigo? ¿Sí lo quiero hacer? ¿Sí me interesa? Claro, la motivación la puedes ir construyendo. Yo trabajo mucho con el Ikigai, si quieren búsquenlo. Es un método japonés que se usa para pensar dónde estoy. ¿Cuáles son mis recursos éticos? La ética es la forja del carácter que me permite navegar en las tormentas de mi temperamento. Ojo con eso. La ética no es una respuesta moral, estuvo bien o mal, es una deliberación. Cuando yo doy la respuesta a algo, no, eso está mal, pura moral. Moral localizada, burguesa y de dónde viene, de los medios de comunicación.
Pero cuando tú estás tomando una decisión ética, una deliberación ética, puedes pasarte 5 o 10 días tomando la decisión o mucho más. ¿A quién afecta? ¿Qué resonancias tiene? ¿Cómo me afecta a mí? Por eso no hay respuesta antes. La ética en esa forja de carácter, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Cómo voy a construir un nosotros que tenga valores compartidos sin necesidad de que tengamos que sentarnos a hablar de, oye, es que la fraternidad, ya en Aristóteles, ¿no? Platón decía, no. Entre más fácil construyamos acuerdos, no significa que esos acuerdos no sean complejos, sino simplemente que permiten generar un posible nosotros. ¿Cuál es la construcción de sentido que me interesa? ¿Qué es lo que estoy colocando en el mundo como potencia crítica? ¿Qué es lo que estoy revisando? ¿O no tengo nada que revisar? Quiero poner otra vez en el maco perdonen ustedes, una goterita en un balde, que yo la primera vez que vi eso tenía 10 años. ¿Todavía quieren lo mismo? Ay, no, qué crítica la burguesía. Bueno, como Bardo. Perdón, a los que les gustó. Los recursos comunitarios, ¿dónde tengo comunidad o personas que conozco? Si yo digo la comunidad universitaria, eso no existe. 300.000 personas en rectoría, no existe. ¿Y dónde termina? Con los profesores, con los vigilantes, con los administrativos, con los sindicatos, con los porros. La comunidad universitaria, eso no existe. Entonces la gente cree que dice la palabra comunidad retórica y hay comunidad. Todo proceso requiere una comunidad en emergencia y tiene que construirla y tiene que construir los territorios para esa horizontalidad y esa posibilidad, ¿no? Y, por supuesto, ¿cuáles son mis recursos investigativos? Un seminario y de innovación social. Aquí no estoy hablando de esa innovación que cree en el progreso. La innovación social aparece por primera vez nombrada unos años después, va a aparecer en los 30, en el 29 realmente, en plena crisis, la recesión en Estados Unidos, algo que llaman invención social, es decir, en las universidades dicen, inventémonos algo para salir de esta crisis, porque no, entonces empiezan Stanford, empiezan las universidades a preguntarse qué vamos a hacer, y ahí salen dos ramas. Una que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es la que se inventa lo normal. Cuando ustedes digan, esa es una familia disfuncional, está completamente domesticada. Es que eso no es normal, es que eso no se hace así. Eso es pura ingeniería social. Claro, Napoleón ya usaba ingeniería social. Los griegos y romanos tenían ingeniería social, pero no le llamaban así. Y la innovación social, que es la estructura desde la que trabajo, que se formaliza con más fuerza en 1986, también con una variedad de académicos que dicen, no, la innovación y la invención se tratan de responder, sino de encontrar una pregunta que no nos habíamos hecho, o de encontrar una respuesta nueva o otra en colectivo a viejas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis recursos de innovación? ¿Dónde están mis preguntas? ¿No? De lo político instituyente. Con esto voy a ir cerrando, pasaré una diapositiva, un par de diapositivas más y ya, porque hay más ahí, pero no. La política es lo instituido, las instituciones que ya existen. Lo político es lo que instituyo, lo que creo. Si estoy en la fábrica del orden, en lo instituido, o estoy construyendo lo instituyente. Otras formas, ¿no? No solamente las preguntas, sino un ejercicio político de mi estar en el mundo. Por eso la vida es política, ¿no? Y finalmente, pues mis redes y mis argumentos, pero los económicos. ¿Cómo quiere empezar la gente? Dame lana, ¿para qué no sé? Pero dame lana porque soy artista. Dame lana porque soy gestor y la cultura es tan importante. ¿No? Es como si uno llega a la casa adolescente y le dice, papá, ¿me das dinero? ¿Para qué? Quiero viajar, ¿a dónde? No sé. Nos portamos como personas menores de edad, que el Estado, papá, nos tiene que dar lana para ejercer algo que llaman proceso cultural y artístico,
y que si no es así es culpa del Estado que no funcionemos. Esa es una idea además completamente francesa de la creación del primer ministerio, ¿no? El Ministerio de Asuntos Culturales con André Malraux al frente. Entonces trabajaremos, si queremos, en los múltiples cuerpos que se reúnen en mi cuerpo, ¿no? en ese estar siendo, en la construcción de comunidades y territorios, en las memorias, en el ingreso a las memorias, en la multiplicación de las memorias, en la creación de redes, en la imaginación y en generar presentes, pasados y futuros posibles que yo reúno en la palabra yo y muchos, porque esa palabra no me la inventé yo, es de parte de los laboratorios futuribles. Esto es interesante, pero no tanto. Es cómo construimos diálogo intercultural para producir autonomía. No usen la palabra empoderamiento. Empowerment tiene una traducción preciosa, es autonomía. El ejercicio del ser que estoy siendo en comunidad para producir mundos que valga la pena vivir, mundos posibles, ¿no? Y un mundo, como decían los zapatistas, donde quepan todos los mundos. En estructuras de corresponsabilidad, donde compartimos las posibilidades de sostener y producir esa experiencia en dinámicas de indagación constante para ir generando lugares donde si yo toco el territorio y las personas pueden cambiar. En ese momento no me dedico a cambiar personas, sino a producir experiencias que puedan cambiar el sentido de estar en este mundo, que le produzca sentido al otro, incluso sentido crítico, o sentido doloroso, o duelo si quiere, pero evidentemente no desde la terapia, sino desde el otro lugar. Esta sí me interesa mucho, ¿no? Cómo producimos esa contemporaneidad no complaciente y que se mueve en la heterotopía. Yo les decía, hay que producir continentes, no contenedores. No estamos haciendo camiones para que las obras viajen, ¿no? Revisar cómo es más importante una emergencia de contenido dentro de las personas y no tanto que reconozcan esos objetos, ¿no? Cómo actualizamos narrativas en espacios físicos y digitales. Cómo generamos interacción. Acción interactiva, no solamente platicar con el otro, estábamos interactuando. Pues eso se llama diálogo. ¿No? La acción es acción. ¿Cómo estoy moviendo el mundo? ¿No? ¿Qué mundo estoy produciendo? En ecología de saberes, que se sepa que esto estaba escrita mucho antes de esta invitación, trabajamos todos con Buenaventura, los sures, somos partes de los sures. Paredes como ventanas, o experiencias como navegaciones sin mar, ¿dónde están las geografías? ¿No? Si como nombramos el mundo, es el mundo, la palabra crea el mundo. Entre menos palabras tengo para nombrar el mundo, menos experiencias puedo tener en él. Y no me refiero solamente a las palabras. Me refiero a la arquitectura, a lo visual, me refiero a todas las performáticas y a todas las instalaciones posibles en el mundo donde nos movemos. Todo eso tiene lenguaje. Todas esas palabras enuncian y construyen mundos. Entre menos palabras tengo, menos mundo hay. Y el modelo de retícula, donde la colección no es un número, sino es una nave de viajes compartidos. A decir simplemente con esta, que somos como legos, no somos estructurales, pero tendríamos que ser como legos en plazas viejas, en las viejas plazas heredadas por el patrimonio. Yo tengo un curso de patrimonio crítico, entonces en general sería muy largo contarles por qué, pero sí me parece que llegamos allí donde la gente ni siquiera ve el hueco, pero no es un relleno, es una encima. Ellos creen que somos más, nosotros estamos produciendo otras cosas. Y con esta ya cierro. ¿Qué diríamos desde la perspectiva que he ido construyendo de conceptualización de la gestión de lo cultural? ¿Qué hace un gestor cultural? Construye circuitos culturales.
¿no? Es decir, toda la cadena de valor, como se le llama, ¿no? Que tiene que ver con la creación, la producción, la distribución, el consumo, la apropiación, y yo la cierro en construcción de ciudadanía, es decir, una estructura donde ese proceso, ¿no? Esos circuitos no solamente producen valor económico, como dirán los que les interesa solamente la economía, sino tienen que producir una suerte de relaciones reticulares de experiencia que propician que territorios y comunidades emerjan. ¿Desde dónde? Desde lo expresivo creativo. Pero realmente el circuito está completamente cortado porque pues, ya lo vimos en las industrias culturales estilo Ford. Entonces, pues, este escribe el libro, este lo produce, este es el que lo tiene que leer, y lo importante es el objeto libro, y no el proceso del curso imaginativo de esa comunidad lectora, que puede ser también comunidad de imaginación. Elevamos los umbrales de reconocimiento simbólico. Esto es fundamental. Nadie puede desear lo que no conoce. Ningún niño en una favela de América Latina se puede levantar y decir, mamá, léeme a García Márquez, porque no tiene ni idea quién es García Márquez. Ningún niño en un barrio popular de América Latina acostumbrado o al reggaetón o a la cumbia se va a levantar a decir, ponme música africana de los grandes desiertos. No tienes eso. ¿Quiénes deberíamos construir el acceso simbólico? Los gestores culturales. ¿Para qué? Para que deseen otros mundos. Estructurar el diálogo intercultural, propiciar el desarrollo de capacidades expresivas y habilidades, innovar en la cadena de valor, recordar que la innovación por sí misma no produce ejercicio de derechos, entonces pensar siempre desde la ciudadanía, movilizar recursos en la incertidumbre, ya vimos todos los recursos, desde contar conmigo hasta los económicos, ¿no? Y producir sociedad para la agencia. Con esto yo voy cerrando, no, con esto yo cierro. La agencia, una de las cosas que más me preocupa es que muchos han dicho que la gestión cultural es transformar la sociedad desde la cultura. Ay, yo soy transformadora, y me lo creí, ¿eh? Andaba así, yo por las nubes, soy transformadora de la sociedad. Cuando trabajé con mujeres en los mercados públicos, ellas me transformaron a mí. Y ahí entendí que lo que construimos son tiempos y espacios públicos para la imaginación, pero sobre todo para que esas personas imaginen su vida y ellos mismos las transformen desde otras formas de imaginarse, de pensarse, de estar, de ser. Yo con eso cierro. Muchas gracias. Sí, claro, va a haber conversación. Buenísimo, muchas gracias, súper interesante. No sé si mezclamos también con el artículo que les di, que creo que tiene relación. Yo creo que me voy a sentar aquí, ahorita empezamos a... porque bueno, había básicamente la premisa del ensayito que les pasé, tiene que ver un poco con algunas partes de lo que dice Liliana, en el sentido de que afirma esa relación entre, decías, lo político es la institución, lo político es lo instituyente y la política es la institución. Y entonces, y llevándolo a lo que yo estaba diciendo, lo político es lo artístico, es lo instituyente, ¿no? El arte está en instituir frente a lo instituido, que es la estructura institucional del mundo, lo establecido ya, los símbolos prehechos, ¿no? Entonces, bueno, como para comenzar a vincular las posiciones que están relacionadas, me pareció que de repente si tienes como una postura súper crítica hacia el arte, y yo como artista quiero defender un poquito, decir, no todo el arte, o sea, sí es arte, subordinado a la institución del arte, el arte que está trabajando subordinado al mercado, a los museos, dentro de esa lógica, pero no el arte como instituyente, ¿no? El arte como mediación, o sea, de alguna manera, más bien creo que la posición aquí es
mi posición sería, y creo que de muchos de los proyectos aquí presentes y de lo que estamos estudiando en el seminario, es que que no hay realmente separación entre la gestión cultural y la creación artística. O sea, que un gestor cultural, en el buen sentido de la palabra, cuando no está subordinado a esa institución del mundo ya establecidas, está generando nuevas comunidades, nuevas identidades, está mediando en la construcción del deseo, pues es lo que están haciendo los artistas. O sea, no sé cuál sea la diferencia, ¿no? Realmente a mí me parece que la mediación, o sea, que precisamente lo que hacemos los artistas es mediar a través de la construcción de modelos sensibles, simbólicos, ¿no? Donde hay una mediación con un público que lo interpreta y le da sentido a las obras. Claro, creo que hay como tres cosas que decir. Una es que esa separación entre artista y gestor está más dada por la historia de la institucionalidad vigente de la cultura que por una separación real. Yo creo que ahí tienes todísima la razón. Lo segundo es que también tienes toda la razón en que el arte y el artista son mediadores. El problema es que la institucionalidad vigente de la cultura se inventó la mediación y el cargo de mediador para personas que están dentro de los museos explicando a los visitantes de qué se trata la obra de arte. Entonces yo me refería era a esos. Entiendo perfectamente, nada más lo quería aclarar porque estamos aquí en la posición del seminario tratando de investigar de qué manera lo artístico, el arte puede operar dentro de otros campos del saber y fuera de la estructura institucional establecida. Sí. Y no solamente la mediación del mediador que va a comunicar en el museo, sino también, por ejemplo, el curador, ¿no? Para mí un buen curador es un artista, porque cuando está creando contenidos simbólicos y mediando con diferentes públicos en esa construcción cultural. Pero también tenemos muchísimos curadores que son más bien representantes de la institución, que cuando llegan, ¿no? Que también los artistas luego los alucinamos porque llegan y es así como, tienes que hacer esto y no sé qué, o sea, vienen a representarnos a la institución, ya sea museo, ya sea galería, y a obligarnos y a negociar como desde el poder, ¿no? Incluso son los que permiten entrar o no entrar a ciertos espacios de visibilidad cultural, ¿no? Y representando a lo instituido, o sea, no son instituyentes, sino reafirman lo instituido, ¿no? Sí. Bueno, pero básicamente creo que ya lo leyeron, justamente por eso no leí yo la conferencia, porque la idea era que la leyeran y que estuviera aquí sobre la mesa, y creo que tengo la oportunidad de abrir la discusión, la plática, comentarios, ¿no? O sea, ya creo que más o menos vinculé mi texto con tu maravillosa y completísima ponencia. Creo que además está abriendo, hemos dividido lamentablemente los ejes en arte más, ¿no? O sea, el semestre anterior fue más educación, primero más conocimiento, más educación, más ciencia, y ahora vamos con cultura, antropología, política y economía, y lamentablemente pues es una mirada que hemos tenido que hacer estructural como primera aproximación, que va dividiendo los campos, pero evidentemente aquí ya se está abriendo y hemos tenido el problema, Mónica y yo, al decidir en estas mesas ahora, que todo está integrado. O sea, obviamente lo que está abriendo Liliana también es arte y antropología, y también es arte y política, y no podemos separarlo, ¿no? Y creo que empezamos a tener una discusión aquí que ya se abre. Por eso quise darles mi texto desde un principio también, porque ya se abre también la crítica a la idea de comunidad, la comunidad como algo preestablecido, o ¿no? Algo instituido, o algo instituyente en relación con los públicos de la producción cultural y artística, ¿no? Que eso es otra cosa que ya está, que hay que pensar en qué contextos estamos colaborando, sociales, no solamente epistémicos, ¿no? Que creo que el semestre anterior se fue más a lo epistémico, y ahora es también el campo social de operación. Y otra cosa que hay que poner en ese entonces ahí es el derecho de la representación, de la autorrepresentación cultural simbólica, ¿no? O sea, cómo todos tenemos derecho a poner en ese escenario de lo político nuestras experiencias sensibles. En el caso de lo que pongo también en mi texto, de que artes son modelos culturales sensibles de representación simbólica de la experiencia, y esos modelos son
pues son diferentes de diferentes contextos sociales que los producen y que los leen, y que todos tenemos derecho a establecer eso. O sea, como por ejemplo, lo opuesto sería Hollywood o Netflix, ¿no? Como impone modelos de experiencia sensible homogéneos en el mundo, ¿no? Y cómo tenemos derecho a tener otros modelos diferentes que no sea la experiencia de temporalidad que nos plantea Hollywood. Pero ya con eso termino de estar introduciendo también mis temas para meterlos aquí en complicidad con Liliana, y paso el micrófono. Pero para que, como tenemos transmisión en vivo, me gustaría que el que venga aquí a comentar, platicar, pase por acá, se acerque para que salga en la pantalla y se escuche, y regrese a su lugar. ¿Qué les parece? Entonces, ¿quién? Ah, sí, no, uno por uno, por favor. A ver, ¿quién empieza? Yo voy a contar los que me paran. Bueno, buenos días al público, muchas gracias por estar aquí. Gracias por toda tu... Gracias por tu... Fíjate que me llamó mucho la atención y me pareció bastante interesante el diagnóstico que hiciste de la situación, y realmente coincidimos en muchas cosas. Yo ese tipo de... Todos esos planteamientos que haces de cómo se nos moldea, cómo se nos da ese espacio, se nos confina de alguna manera, pues yo también lo he pensado, y es algo que traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y vamos, algo que me llama mucho la atención es, ahorita estoy pensando empezando un proyecto que surge del accidente que hubo en la línea 3 del metro. Parto de la pregunta, ¿quién provocó el accidente, no? Y nos podemos ir desde las causas de que pues es que cortaron cables, que pasó esto, que el otro, que otro. Pero realmente cuando lo inserto dentro del ambiente que veo ahorita, en donde está esta cuestión de que o eres fifi o eres chairo o chairo, o todo este tipo de cuestiones. Entras a Latinos y ves todos los comentarios, entras a otro tipo de cosas y ves todos los comentarios, y ves esa alimentación de una cosa que es totalmente destructiva, creo yo, tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Esa imposibilidad justamente de verse en comunidad, de verse como cosas ajenas, de verse como, es que no sé, que si tú estás de esa línea para allá, entonces ya no me junto contigo, yo me vengo para acá. Y la idea del proyecto es llegar a la idea de que al final el accidente de alguna u otra manera es construcción de este ambiente, y no solo es accidente, sino todos los accidentes que se pueden presentar en la vida cotidiana, graves o pequeños, porque basta buscar accidente en Google México, y encontrar desde el que se le echó el carro al puesto de comida en la Avenida Central, desde el tráiler que se le fue encima a no sé cuántos carros, y hay infinidad de cosas, ¿no? Pero si en lugar de crear ese ambiente tan alienado, tan desgraciado realmente de enfrentamiento continuo, si toda esa energía se enfocara justamente en todo lo que acabas de plantear, de crear estas comunidades, de realmente fijarte más en lo que tienes en común que en lo que puede haber de distancia, realmente el mundo, el espacio, el tiempo sería otro, ¿no? Pero tenemos muy fijo, y sí, justamente se nos mete en una cajita, pero también depende mucho de nosotros si nos creemos que nada más nos vamos a quedar en ese cajoncito y ya, ¿no? Que ahí es donde está el gran problema, ¿no? Generalmente siempre solemos echarle la culpa a alguien más que está en otro lado, o es el presidente, es el legislador, es el gobernador, es el profesor que me reprobó, ¿no? Y nunca me pongo a ver, bueno, pues yo qué hice, qué no hice, o qué onda, ¿no? Siempre es un exculpamiento individual todo el tiempo, ¿no? Y en qué momento vamos a tomar la responsabilidad que nos corresponde de justamente ir a hacer lo que nos corresponde, ¿no? Y pues solamente lo dejaría por ahí. A ver.
No pasas para que te vean? O sea, muchas gracias, Liliana. Ha sido muy potente tu presentación. Me interesó mucho tu idea de la construcción de memoria reticulada. ¿Dónde puedo profundizar más sobre esta idea? Y si nos puedes compartir algunas experiencias sobre lo que nombraste, rendir tributo a mis ancestros. Muchas gracias y saludos al seminario, que le gustó muchísimo la presentación con corazoncitos amarillos. Y bueno, yo lo mismo, yo también te agradezco mucho la presentación, me pareció de verdad como, pues no sé, muy estimulante en varios sentidos, como que me abrió muchas ideas, y yo también quería pedirte referencias, y si nos podrías ayudar a profundizar un poco más, ya hacia el final de la presentación, cuando hablabas de agencia y agenciamiento, como que es una noción que aparece mucho luego en discusiones justo de arte contemporáneo, relacionada, bueno, pues a política, educación. Entonces sí me interesaría mucho pues, que nos dieras pautas para poder profundizar en el seminario, probablemente con algunas lecturas y como justo una especie como de mapa de esa noción. Muchas gracias. A ver, Amanda. Muchas gracias por la plática. Me gusta mucho porque aborda cosas que me preocupan bastante y temas que mencionaste, como legitimar los valores hegemónicos. Esa frase en particular es algo que me está acechando constantemente y esa preocupación. Entonces, lo que mencionaban ahorita sobre estos proyectos comunitarios, el arte, la gestión, y que no ponerlo en términos de blanco y negro, ¿verdad? Pero mencionas varias cosas que he visto en la práctica y que he vivido en la práctica. Pienso en el proyecto de colectivos comunitarios, donde pertenecí, que de comunitario solo tiene el título, ¿no? Y pues a pesar de que sí haces un trabajo dirigido con la comunidad y que puede ser llevado a través de formas y lineamientos éticos y respetuosos, no puedes evitar también, o sea, yo desde esa misma participación ya estoy legitimando estos valores hegemónicos, ¿no? Entonces, también depende cuál fue la otra expresión. Ah, sí, las retóricas exageradas, ¿no? Justo había unos, los exponían tal cual era rescatando la infancia del barrio tal. Bueno, eran unos columpios, ¿no? Entonces, pues me preocupa mucho caer en este problema y de pronto la pregunta es como, oye, ¿cómo hacerle? ¿Cómo sobrevivir a esta gestión cultural institucionalizada, institucional? ¿Cómo no cagarla, ¿no? En el proceso de artista comunitario, ¿no? Esta pregunta. A ver, Ana. Sí, son muy buenos aquí todos. Hola. También muchas gracias, me encantó. Un gusto escucharte. Y también quería preguntarte un poquito sobre como alguna materialización de esto, ¿no? En tu vida, en tus proyectos, como algún ejemplo, algo que podamos ver videos, no sé. Como que ahí me pierdo un poco generalmente con esto que dirás. ¿Alguien más? Sí. Suficiente materia. Pero yo quisiera también un poquito rápido, nada más complementando, como el concepto de comunidad. Adelantando un poco ya hacia antropología, pero sí me parece muy importante definir el concepto de comunidad, porque la comunidad puede ser también lo instituido y puede ser una forma de control y de limitación, ¿no? Cuando está preestablecida, o la comunidad puede ser emancipadora en la manera en que es algo cambiante y creativo y en construcción y integradora, ¿no? Entonces, creo que es muy importante definirlo ahora que está tan de moda hacer arte en comunidad y casi se volvió un deber ser de que
tienes que trabajar con tal comunidad que esté marginada de tercera edad o de niños o no sé qué, sobre predefiniciones de lo que es la comunidad. Entonces yo quería como que aprovechar tu presencia también para preguntarte un poquito, ¿tú cómo ves cuál es el concepto que tienes de comunidad? Y con eso ya cerramos para que nos estemos un rato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Mira, el tema de la polarización en las dinámicas digitales no es un tema que se pueda, es decir, esto que yo estoy diciendo aquí, difícilmente podría decirlo, o aunque lo dijera, difícilmente cambiaría algo en una estructura completamente doblegada al consumo como es el marketing. Yo me acuerdo que me pedían que hiciera clases de ética en una carrera de marketing. Es completamente imposible cuando alguien es capaz de, si le van a dar dinero por su propio dedo, lo va a vender. ¿No? Entonces, ahí hay una complejidad que es fuerte. Entonces, no se trata de qué tantos nos oyen y si nos oyeran, sino dónde construyo espacios para ese diálogo desde lo que me es posible. Entonces, la gente cuando dice, ay, a ver qué proyecto cultural o artístico me invento, ¿no? Y lo piensan por allá. No. ¿Por dónde pues? Aquí, ¿no? Yo ahora fui convocante y estamos amalgamando una colectiva que se llama Astrolabio, que es un instrumento de navegación por los entremundos de la gestión de lo cultural, ¿no? Y son acompañantes de camino. Yo digo que nunca he tenido alumnos, tengo acompañantes de camino, ellos me acompañan, yo los acompaño, y ahí vamos como 25 construyéndolo, poquito a poco, ¿no? Pero bueno, ahora hablo de la experiencia porque ese es otro tema. O es el mismo tema, pero va desde otro lado. Ahora, lo que sí evidencia eso que tú señalas con la línea 3 y todo este desastre, porque no solo está pasando en todo el mundo, es el fracaso del proyecto educativo de la modernidad. Fracaso. La escuela como la conocemos, la primaria, la secundaria, la prep, toda esa estructura de la espera para ser persona. Entonces, claro, cuando tenemos esos procesos hay que encontrar en los márgenes enzimáticos lugares como estos para producir otros procesos. Eso con respecto a lo que comentabas. Ahora, cuando hablamos de memorias reticuladas, por ejemplo, hay en las geografías críticas se construyen metodologías para pensar, por ejemplo, las memorias de los barrios de manera compartida, ¿no? Hay un libro recién publicado, luego se lo mando a José Miguel porque se puede bajar de manera gratuita, sobre una cartografía, una geografía crítica de la memoria de los pueblos y los barrios de la Ciudad de México. Y ahí encuentran cómo se hace, porque desde lo crítico pensamos que el archivo está en movimiento. Si se congela, el archivo no existe. No tiene sentido tener archivo sin tener movimiento en la memoria o en las memorias. Y ese movimiento tiene que ver con la participación, las posibilidades de estar. Entonces voy a poner 3 ejemplos mínimos. Voy a contarles niña. Yo aprendí esto, ¿qué hago? Mi hermano es mayor que yo, 14 años, arquitecto, estudiaba arquitectura en ese momento y yo era una chiquilla de 9 años. Y mi hermano, porque ustedes saben que los procesos comunitarios en América Latina, como se les conoce, empiezan con la teología de la liberación ya en los años 60. Entonces nos fuimos, él tenía un colectivo y nos fuimos a un barrio muy pobre, en Soacha creo que era, ahí de Bogotá, en el sur. Bogotá es una ciudad muy segregante, no es como Ciudad de México, ¿no? Que las personas que tenían recursos hacían sus pequeños barrios a los lados o vivienda para quienes les atendían, etcétera. Está muy mezclada. Pero en Bogotá hay una vía donde esto es el sur y eres pobre, y esto es el norte y eres rico. Aunque en el norte también hay pobres, pero eso es otro asunto. Y en el sur sí no hay ricos. Entonces llegamos a este barrio, La Amistad se llamaba el barrio, y no había parque. Ese proyecto que está documentado se llama el Taller Infantil de Arquitectura Participativa TIAP.
Entonces yo crecí haciendo títeres, diseñando un parque, recogiendo basura para hacer los juegos, limpiando entre todos el parque, jugando los fines, cantando juntos. Crecí también esos sábados que pasé allí con ese equipo de arquitectos y arquitectas que estaban con los niños de esa comunidad inventándose un parque, me permitió crecer en un espacio interclases. Yo venía de una clase media, aunque papá artesano, pero una clase media estabilizada, y ir a un lugar donde no había agua a veces ni para entrar al baño me ponía en una situación, pero además eran mis amiguitos, pero además hicimos un parque. ¿Con qué? Con deseos. Eso es un proceso, ¿no? Arquitectos que trabajan de manera participativa, hay que producen espacios sensacionales. Ahora, un poco lo que dice José Miguel, ahí está la preocupación de que toda comunidad, cuando alguien dice yo trabajo en lo comunitario, está diciendo yo trabajo con alguien más pobre que yo, ¿no? O alguien que tiene algo que a mí no me falta, la comunidad de enfermos del cáncer, la comunidad de enfermos del cáncer. Es decir, yo estoy un poquito por arriba, pero como tengo alma, ¿cómo se llama? Estas almas así, ¿cómo les llaman? No sé cómo les dicen los católicos, filantrópica, tengo alma filantrópica, yo soy bueno, ¿no? La gente que trabaja en gestión cultural, mucha, o de artistas también, se creen buenos, somos buenas personas, llevamos cosas, no llevamos nada, construimos juntos espacios, ¿no? Ahora, por otro lado están los comunitarismos, que es una tendencia de la política del siglo XVII, siglo XVIII, muy peligrosa, ¿no? Donde la comunidad es la común unidad. Peligrosísimo porque es pensamiento conservador, donde todos pensamos igual, ¿no? No son movimientos, crisoles, procesos, disidencias, discordancias, divergencias, sino todos nos movemos iguales. Lo que hacen los sindicatos corporativos, por ejemplo. Bueno, los sindicatos corporativos, acabo de decir una redundancia. Y por otro lado, cuando pensamos que la comunidad es un espacio en construcción, es esa palabra que bien utiliza José Miguel, que a mí me fascina, que son procesos emancipatorios, donde yo me decolonizo de lo próximo y de lo instituido, de la más profunda conquista del mundo por el centro europeo occidental, ¿no? El eurocentrismo, que nos dice quiénes somos, qué somos, cómo nos contamos, desde dónde hablamos, que tú lo trabajas muy bien en ese documento que nos facilitaste. Ahora, por ejemplo, cuando planteamos las mujeres como innovadoras sociales de los mercados, yo tenía, a ver, me voy a dar de vuelta. Viene el terremoto y yo soy activista de redes, o lo era, hoy en día no sé qué soy, pero en ese momento lo era, estaba muy mal, tenía un esguince. Entonces yo me senté en el 17, un promedio de 14 horas diarias a juntar necesidades con posibilidades. Voy a poner un simple ejemplo. Me avisan de Xochimilco con una comunidad con la que había tenido la oportunidad de ir a hacer una formación de gestores, ¿no? De promotores dentro del territorio, qué se puede hacer, desde dónde. Yo tengo laboratorios para generar proyectos. Entonces, me escriben y me dicen, maestra, las casas están muy mal en esta zona, necesitamos ayuda. Nadie quiere venir de Protección Civil a decirnos si nos quedamos dentro de las casas, ¿para dónde nos vamos? Entonces, yo conozco una arquitecta aquí en la UNAM que está en la Asociación Mexicana de Arquitectos, hasta pasado mañana creo que es la presidenta. María Elena, necesito arquitectos. ¿Cuántos? Para ir a Xochimilco a mirar casas, pero ¿en qué nos vas a llevar? En motos, yo consigo las motos. ¿Cuántos necesitas? Yo le dije, con unos 30 que cada uno haga 3 visitas, yo creo que cubrimos por lo menos las 4 manzanas, que son las más afectadas. No, no hay broma. Yo quedo atenta y empiezo a reunir. Llamé a, no les voy a decir el nombre, un lucero de los más importantes de aquí, que es motero. Lo llamé y le dije, compadre, necesitamos moteros que lleven a arquitectos a Xochimilco. Los consigo. Al otro día tenía 30 motos, 30 arquitectos, visitas a Xochimilco. Esa es una comunidad en emergencia. Pero claro, un terremoto te coloca en una situación particular. Entonces empecé a hacer una autoconvocatoria en redes. ¿Quién quiere que nos juntemos
¿no? Estoy autoconvocándonos para estar juntos en este proceso de duelo, duelo de la ciudad, ¿no? Los procesos de perder, ¿no? ¿Y qué les parece si nos llamamos territorios culturales? Además, porque cuando empezó el proceso yo tenía ganas de mirar lo de los albergues, y antes de que siquiera me hubiera acercado, alguien en nombre mío hizo una convocatoria. Ese tipo hoy en día es hasta diputado de la ciudad, bueno, los carnetizó a todos en nombre de Liliana López, una cosa absurda, eso fue feísimo. Él les puso brigadas culturales. Yo cometí el error de publicar algo sobre la palabra brigada cultural y él lo agarró y se dispara esa cosa. Entonces yo los 2 días saco territorios culturales y ahí nos vamos por otro lado. Convoco una colectiva como un grupo más cerrado para poder ir planeando juntos, y ahí hicimos 3 reuniones, 4, bueno, hicimos muchas, pero hicimos una sobre la memoria y las memorias del terremoto 85 y qué había pasado por nuestra memoria ahora, ¿no? Eso fue en el Quintico, ahí en el centro histórico, un restaurante que ya no existe, ¿no? Que quedaba en la República de Cuba 43, restaurante colombiano, una locura. Ahí nos reunimos, llegaron unas 50 personas, tallereamos con el mapa de la ciudad, hicimos grupos, nos abrazábamos, llorábamos, etc. La afectividad de la red. Luego, cuando nos fuimos al tema de qué estamos haciendo, cómo podemos construir juntos, le pedí a Rodrigo el Salón Panorama del Centro Cultural de España y nos lo dieron y llegaron más de 150 personas. Entonces la dinámica más o menos, una plática desde la perspectiva pues mía, digamos, un poco, pero me estaba convocando, ¿no? Y luego la colectiva más chica a trabajar en grupos y yo comunicando el proceso. Se hicieron muchas más reuniones, nos reunimos con colectivos, luego ya en Juanacata, aprender. Pero cuando llegó el momento de los proyectos, ay maestra, ¿usted los escribe? Porque yo quiero llevar unos cuentacuentos a Tlatelolco. ¿Quién ha dicho que llevaron un cuentacuentos a Tlatelolco? Es un proceso constructivo. ¿De qué? De nada. La nada. Ese día salimos todos. Y íbamos en el metro con Lisa y le digo yo quiero trabajar con mujeres como de los mercados, porque tenemos una amiga que es gestora de Tacubaya. Como a los 3 días me llama Lisa y me dice, hay esta convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Social, y nos presentamos. Esa es una habilidad, digamos, escribo proyectos, bajo recursos. Bajamos los recursos para 3 mercados, para hacer un modelo. Claro, una mujer que trabaja 12 horas al día, que nunca ha recibido un curso más allá de microempresaria dentro de una cosa de estas o cosas de esas que les enseñan, si es que les llevan algo. Además, cuando llegué a San Cosme, me dice el presidente de la mesa directiva, ¿usted es el que me viene a alborotar las mujercitas? Yo soy feminista y de las difíciles, pero ¿me gano el espacio o lo pierdo? Soy instituyente, lo construyo. ¿Qué le contesté? ¿Cómo cree? Venimos aquí a pensar desde la historia del mercado cómo mejorar la economía. Y una sonrisa. Le hablé de dinero y de memoria. No, pues ya. ¿Feliz? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer aulas emergentes donde entiendas que el tiempo del otro no es tu tiempo, como estamos aquí 2 horas. Entonces hablábamos por un lado de derechos, por otro lado yo hablaba de memoria y economía, o futuros posibles, y de seguridad ciudadana, la otra compañera, la otra parte del colectivo. Y pues nos sentábamos en un sitio, la birrería o qué sé yo, ahí quedaba nuestra aula emergente, llegaban unas, se platicaba con ellas, a los 15 minutos se iban. Yo tenía que encontrar la clave y tenía que juntarlos por la memoria positiva. No es, por ejemplo, en Granaditas, que es que Granaditas se hizo lo que es el día que agarramos a palos aquí a los ambulantes. No, le decía yo a la que se inventó Granaditas, que fue la primera que vendió zapatos, todavía está viva, una abuelita divina. No, doña, después de eso, el día que se abrazaron y decidieron seguir siendo un mercado. Ah, pues sí, entonces tú conectas a las personas con la memoria no del fracaso, no del dolor, no desde donde no pueden, sino desde donde sí fue posible estar juntos.
y desde allí vas produciendo los posibles, ¿no? Ahora, con respecto a los derechos, muchas mujeres me decían, maestra, yo no sabía que tenía derecho, ¿no? Y ustedes vieron las imágenes que manejo, ¿no? Con ese tipo de imágenes hicimos una suerte de memorama donde había derechos detrás. Entonces extendíamos las cartas en el aula emergente de derechos, que puede estar puesta en cualquier sitio del mercado, extendíamos y ellas llegaban y decían, ay, me gusta esto. Como si fuera un tarot, lee tu derecho. Compartimos los derechos, ¿no? Y para mí una de las escenas más conmovedoras, porque si uno no se conmueve, no está en el proceso. Afuera, porque es el profesional que atiende la comunidad. Se me acerca una viejita así chiquitita el día que les dimos los diplomas porque el proyecto se llamaba Las mujeres como innovadoras sociales de los mercados públicos de la Ciudad de México, que todos son patrimonio intangible de la ciudad. Les llevamos sus certificaciones de mujeres innovadoras, una viejita así chiquita, como de 90 años, llorando, que me abraza. Yo soy muy apapachadora, en casi todos, pero en esos espacios en particular, la kinésica es fundamental, ¿no? Estar con el cuerpo del otro. Nos abrazamos, me dice, nunca en mis 90 años alguien me había dado un certificado. Ahora soy una innovadora. Impresionante, claro, lloramos. Entonces, cuando hablamos de agencia, eso es agencia, ¿no? Ahora, la agencia viene de todas las teorías sociológicas, fundamentalmente trabajadas por Giddens, ¿no? En las teorías de la institucionalización, los procesos de todas esas dinámicas, digamos, de la sociología más constructivista, digamos. Entonces, yo la combino mucho con la crítica, ¿no? Es decir, la gestión crítica de la cultura o la gestión cultural crítica, de las dos maneras funciona, y la combino con estas teorías del agenciamiento. Ahora, producir agencia es producir en sí mismo un dispositivo que transforma su entorno, sea humano, un dispositivo humano, sea artístico, sea estético, sea simbólico, sea mecánico, lo que sea, es un dispositivo que en la medida en que se va movilizando va transformando el entorno, ¿no? Por eso no se considera que un solo sujeto tiene agencia. Un sujeto, pues sujetado o no sujetado, un sujeto que está en liberación, en decolonización, etcétera, etcétera, no es que tenga agencia, tiene autonomía. La agencia solo se consigue en relación con otros. La agencia no puede ser individual, pertenece al pluralismo democrático y pertenece a los espacios donde generamos bien común o posibilidades comunes, ¿no? Entonces se necesita estar y ser con otros o construir nosotros, producir nosotros. Lo prefiero incluso más como esta idea de producción. Potente. Te veo mirando así. Me voy a quitar. Y encuentras mucha bibliografía en la cuarta ola. Dale una mirada por ahí a la agencia de Rita Segato, por ejemplo, el antropólogo, ¿no? Porque también antropólogos han estado trabajando el tema. Pero sí te sugiero que los feminismos la han trabajado mucho, los feminismos, no el feminismo, ojo con esto, ¿no? Pero evidentemente, y ustedes saben la disputa que hay por los territorios conceptuales, pues no de blancas privilegiadas, porque la agencia que ellas entienden no tiene nada que ver con las opresiones múltiples que vivimos en todos los países del mundo. No es que pues, las privilegiadas blancas son las gringas que se declaran feministas en MeToo, no. También hay de esa, de todos lados hay. Las opresiones múltiples funcionan en todos lados. Las que están pensando la agencia desde los movimientos feministas están mucho más en nuestro canal que compartimos hoy que en estas disputas por las narrativas, que es lo que está pasando también en el campo. Tener narrativa no es tener agencia. Hacer es tener agencia. ¿Qué tal? ¿Algún último comentario para cerrar así o ya? Ahí cerramos. A ver,
Alan. Sí, perdón, a ver si no también me expando un poco porque pues como que me tardé en producir la pregunta, porque pues me interesó mucho lo que comentabas, por ejemplo, de justificar. Creo que desde mi contexto he tenido como siempre contacto con esa parte, en el sentido de acercarme a otros proyectos que hasta cierto punto hablan muy parecido como lo que tú nos comentas, pero al momento de la práctica es lo que nos comentabas, ¿no? O sea, de repente veían, por ejemplo, en convocatorias de murales, por ejemplo, donde el gestor es el artista porque él agarra y selecciona a los muralistas y los muralistas ya son los artesanos. ¿Por qué? Porque producen las imágenes que quiere el gestor que produzca. Entonces, ahí lo que yo me pregunto es, por ejemplo, ¿cómo podrían ustedes darnos como indicios o algunas pistas para empezar a identificar o distinguir esas organizaciones que de repente también lucran con las buenas intenciones? Porque pues justamente es eso, o sea, los artistas a veces tenemos esa, pues como esa buena onda de, oye, no, pues es que sí, porque vamos a ayudar y la gente va a participar y todo, pero en realidad te das cuenta que son salarios mínimos, que el gestor ya se llevó una partezota del dinero, ya se fue a otro lado a dar ya se fue a hacer, exacto, ya se fue a hacer proyectos como colaborativos o participativos a otros estados y tú aquí vienes y te lo arreglas con tus garras porque pues, ya te comprometiste, ¿no? Y ahora resulta que te quieres descomprometer y ahora eres un interesado, eres un egoísta, eres pues básicamente como lo peor, ¿no? Porque acabas de separarte de la comunidad. Ya no te interesa la comunidad. Entonces, bueno, esa era como la duda que me había surgido. Había comido la pregunta de Amanda. Qué barbaridad. Lo de los valores hegemónicos. No sé si falta alguien más. A ver. Adelante. No te vamos a dejar ir, Liliana. Es demasiado interesante lo que dices. Es pequeña, cuando hablabas de política mencionaste la acupuntura social y como que me quedé con ganas de poder desarrollar. Cultural, sí. Bueno, gracias. Ahora sí ya para cerrar, ¿eh? ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Gracias. Fíjense que, a ver, cuando decimos que son geografías, esas geografías implican mapas. Yo debo tener el mapa de los territorios donde quisiera y pudiera moverme, tanto en lo físico, en lo digital, como en lo simbólico. ¿Cuáles son mis territorios expresivos? Los territorios de metáfora que quiero producir, ¿no? Pero hay un mapa que se nos olvida a todos, que es el mapa de actores. ¿Quién es el funcionario? ¿Quién es ese gestor? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su historia? Para eso está Internet, uno puede hacer perfil público de quien sea, ¿no? Y además cometemos este error que es un clásico, así como un western de la institucionalidad vigente de la cultura, ¿no? Planteas un proyecto que te encanta y te vas a una institución pública de la cultura, buscas un funcionario que no conoces. Mucho gusto, yo soy Liliana, ¿cómo te ha ido? Es que tengo un proyecto que te quiero contar. ¿Quién ha dicho que el funcionario está ahí para escuchar proyectos y financiar lo que yo quiero proponer? ¿Quién ha dicho que las instituciones están hechas para eso? Pero bueno, eres ingenuo, crees que así funciona, no te topaste con Liliana López en ninguna esquina de la estructura, porque la mayoría de las personas que hablan de gestión cultural hablan, no hacen gestión cultural. Es decir, se han leído muchos libros de cultura, pero no han llevado proyectos más allá de la estancia académica. No tienen experiencia sino en gestión de horas, digo yo, y eso no ayuda mucho, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces se lo cuentas. ¿Y qué te dice el funcionario? No, déjeme aquí. Yo lo llamo. Está muy interesante. A los 3 meses, con otro nombre, ese funcionario está haciendo ese tipo. ¿Quién cometió el error? ¿El funcionario? El funcionario no tiene ética. Tú. Entonces,
cuando uno hace una estructura de actores, uno mira qué instituciones son posibles, qué responsabilidades y alcances tienen. ¿Es aburrido? Puede serlo. Pero si usted no tiene un mapa de actores, ¿cómo se van a mover en estructuras de cinismo, de consumismo, donde ustedes mismos son parte de lo que se engulle y escupe el sistema, como lo que acabas de contar, ¿no? Pues nos pusieron aquí a trabajar como artesanos del no, y además la gestión de lo cultural es una estructura de sumar. ¿Qué es? Piensas tú, más tú, más tú, y construyamos algo entre todos. Pero esas ideas que tienen que ver con las agrupaciones, ¿no? De yo tengo el liderazgo y entonces todos dicen qué vamos a hacer. Yo digo, no, pues yo creo que mejor hagamos tal. O peor, ustedes deciden, ay, hagamos lo que José Miguel dijo. Si sale bien, lo hicimos todos. Si sale mal, está José Miguel, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió hacer eso? Debimos haber hecho. Aprender a sumar construye nosotros, pero estamos acostumbrados a restar. No, lo que tú dices, no, por esto y esto. No, ¿cómo le encuentras a eso? Que él opina un sí, y a lo que tú opinas, ¿no? Pero claro, la descalificación, el yo sé más, el egocentrismo, ahí pasan muchas cosas que tienen que ver con estructuras de pensamiento. Y por otro lado, cuando hablamos de esos mapas, es el mapa de los valores de lo que yo sí puedo movilizar. Hay valores hegemónicos que yo no puedo transformar. Es decir, si se llama Secretaría Federal de Cultura y dice que está haciendo cultura comunitaria, ¿puede hacer cultura comunitaria emancipatoria? No, a no ser que el gestor que está allí, porque a mí donde me pongan construyo ciudadanía. Si ven que arranqué con ciudadanía y no, ¿qué es la cultura? Sí, el romanticismo sobre la cultura o la gran visión crítica, ¿no? No, para mí es un asunto político de ciudadanía. La ciudadanía no está hecha en ningún lado, hay que construirla. Y construir una ciudadanía o la ciudadanía permite que no importa qué identidad tú ocupes, yo tenga que manejar una estructura donde te trato como igual, como libre y como fraterno. Punto. ¿Te subiste a los universales? Sí, pero no a los universales desde el hombre blanco, sino desde el territorio construido aquí. Yo donde voy construyo ciudadanía. ¿Qué hago para hacer eso? Le digo a mi jefe que estoy haciendo lo que ella espera y yo hago lo que se me da la gana. Voy a poner el siguiente ejemplo muy corto. Me llama la secretaria de Cultura en 2007. Hablo una reencarnación. En 2007, Elena Cepeda de León y me dice, yo estaba ya trabajando en una serie de proyectos con la Secretaría de Cultura a destajo, y me dice, quiero que seas la directora de la red de fábricas de artes y oficios. Y yo, ¿qué hace? Pues no, está Benjamín González ahí, me dice, no, él salió hace 6 meses. ¿Y por qué no llamas? A él empecé a dar nombres, Telles, ¿no? Pues me dice, no, es que ya se nombraron 7 directores y directoras, y no, hay 4 que no dejaron ni siquiera entrar al Faro de Río. Dije yo, déjame lo pienso porque acababan de darme una plaza completa en la UACN, que por supuesto notarán, no estoy ahí. Llamé a los 4 faros, a cada director. Les dije, hagan sus asambleas, aquí está mi currículum. Yo conozco el faro desde tal fecha, he colaborado con ustedes 2, 3 cosas, pero después de la violación de 2004 yo me separé del proyecto. Muchos de nosotros nos separamos del proyecto. Y ahí los dejo. Entonces, se van a asambleas, los centros culturales, que son fábricas de artes y oficios de la Ciudad de México, en ese momento habían 4, se van a votaciones y las comunidades de los faros dicen, sí, maestra, adelante. ¿Llegué con poder? Claro, porque no llegué porque la secretaria me lo ofreció, sino porque me eligieron. Ella tenía que negociar conmigo. Ella sabía que si yo me sentaba en una mesa tenía todos los votos de todas las comunidades que estaban en territorios, más todos los artistas que aman esos espacios, más todas las personas que allí se presenten y allí encuentran espacios de diálogo. El poder, el margen de maniobra se construye, no está dado. Entonces, no importa si es que estaba en el programa de colectivos comunitarios y eso realmente no era. No, es que no importa la retórica de lo que está diciendo la institución. Lo que importa es lo que yo construyo con esa comunidad en esa oportunidad que se me da de generar un nosotros.
a pesar de las fallas de la institución, a pesar de las tensiones políticas, ¿no? Porque no porque sean los faros, un temblor, salió una falla desde Zaragoza y le pegó a la biblioteca. Duré un año construyendo el dinero para poder reparar eso. Que no dejaba que los viejitos ni entraran a la biblioteca. O sea, era un tema gravísimo. Yo ese día, el día que se rompió esa estructura, lloré mis ojos. Duré un año construyendo ese recurso. Y era urgente, ¿no? Cuando pregunté por maquinaria, 10 años, toda la maquinaria desgastada del Faro de Oriente, no hay lana. Vaya y pida un país. Construimos el país y trabajamos como locos, nos dice Arturo Saucedo, y con esto cierro. Y lo digo con nombre propio, él sabe que lo digo. Yo te saco el dinero por otro lado y dame ese país. De ninguna manera el Faro se merece un país completo y que la infraestructura entre comprada como es debido. Yo no voy a gestionar 5 millones de pesos de manera regular para recibirlos de manera